La imagen del Cristo en Majestad debe ser una de las más emblemáticas del románico. Ahora, ¿cómo se integran las artes en este periodo? ¿Es solo pintura o tenemos que pensarlo desde otro lugar? Por otro lado, ¿qué es lo que veía el espectador medieval en estas obras? Que créanme, es muy distinto de lo que apreciamos nosotros. Les doy la bienvenida a un nuevo viernes, hoy con un tema que no hemos encarado en el canal de manera directa, lo hemos mencionado entre los periodos de la historia del arte, esto del románico. Así que ya le veníamos debiendo una entrada. A ver, les cuento qué les propongo hoy. Vamos a hacer un pequeño punteo de contexto sociocultural, histórico, para entender algunas características de esta etapa en las que vamos a situar las obras. Ya saben, la Edad Media es muy amplia, al punto tal que más se la estudia, más se la propone dividir. Luego de eso nos vamos a meter en las artes del románico, en concreto desde la pintura. Pintura pública, podríamos decirlo, en tanto estaba en las iglesias y era accesible a todos los fieles. Pues también tenemos un tipo de pintura que se da en los libros miniados, en las miniaturas, que no es de acceso público obviamente, sino de aquellos que podían acceder a la lectura, es decir, estratos altos claramente, y quienes podían encargar este tipo de libros o acceder a ellos en los monasterios. El hecho de que hablemos de pintura accesible al pueblo va a implicar que tratemos hoy de abordar estas obras del románico, tratando de comprender un tipo de arte que no tiene nada que ver con lo que nosotros entendemos como arte o como imágenes. Quiero decir, hoy vamos a hacer un recorrido que de a poco nos va a llevar a complejizar lo que es el arte en este periodo y a marcar un corte a partir del cual la forma de entender el arte cambia, que es la forma en la que entendemos nosotros hoy por hoy las representaciones. Algo que se empieza a dar a partir del gótico, y es entender el arte como representación. Pues bien, antes no era así, y creo que hoy va a ser el objetivo principal de esta entrada, ver cómo nos podemos poner en los zapatos de estas poblaciones que accedían a ver imágenes. Si todo sale bien, al final de esto vamos a recuperar, sí, un momento histórico, en tanto historias polémicas sobre el patrimonio y lo que terminó pasando con muchas de estas obras. Así que por ser la primera entrada que tematiza el románico, creo que va a ser bastante intensa. Comenzamos rápidamente para situarnos. Edad Media, sabemos, ¿no? Ese periodo de más o menos 1000 años que va desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta la caída del Imperio Romano de Oriente, es decir, la caída de Constantinopla. Ya sabemos, otros lo ubican con la invasión europea a América, pero esto tiene una diferencia de pocos años, con lo cual el hito en sí histórico ya sabemos que no es que se baja una cortina y se dice ahora estamos en otra historia. Si uno tuviera que poner algunas características fundamentales o aspectos críticos que determinan todo este periodo, que como ven es larguísimo, tendríamos que hablar de invasiones bárbaras, de la constitución del sistema feudal, de una cierta, ¿cómo decirlo?, dualidad política, ¿no? Tenemos el poder de los señores feudales, que está equiparado con el del rey, que es más bien una figura emblemática, y el poder de la iglesia. Y además una vida social que discurre fundamentalmente en el ámbito rural. Luego de la caída de Roma, la gente huye por las invasiones, con lo cual hay como una recuperación de la vida en el campo y formas sociales y culturales que se dan a partir de esta dispersión. Con lo cual, la iglesia, así como el castillo, la fortificación del señor feudal, que era el que daba protección, era como el punto de encuentro de la comunidad. Sabemos además que en términos históricos, la Edad Media se divide, vamos a tomar la versión más clásica, en 3 periodos. Una antigüedad tardía que nace justamente con la caída del Imperio Romano y que va hasta el siglo 7-8. Algo hemos hablado de este momento cuando hablamos del mausoleo de Gala Placidia. Y que va cerrando, ¿no?, ahí con la expresión carolingia. Luego tenemos una alta Edad Media, desde el siglo 8 hasta el siglo
XI-XII y desde este momento hasta el siglo XV nos encontramos con una baja edad media. Nosotros nos vamos a ubicar hoy con obras que nos posicionan entre el siglo XI, XII y XIII, es decir, en ese momento de transición entre la alta edad media y la baja edad media, en donde ya empieza a despuntar el arte gótico. Cuando nos posicionamos desde la historia del arte, las expresiones artísticas inicialmente de todo este periodo de 1000 años, bueno, era gótico, ¿no? Nombre que le puso Vasari en relación a, obviamente, a los que venían del norte, a las tribus germánicas, a los bárbaros. Es decir, lo gótico, todo lo que se hizo durante la Edad Media, era pensado como algo despectivo, algo que había implicado una suerte de retroceso en la humanidad. Ustedes saben que Vasari, bueno, en tanto, vamos a ponerlo como el primer historiador del arte o entre los primeros, pensaba que la cosa era evolutiva y que siempre se iba mejorando, con lo cual él veía, y la sociedad italiana del momento de Vasari, es decir, del Renacimiento, veía en buena medida que esta Edad Media había implicado como un impas, ¿no? De ahí la recuperación del mundo griego, del mundo greco-romano en realidad. Ahora, ¿qué pasa? Cuando la historia del arte se empieza a desarrollar como ciencia, ahí entre el siglo XVIII y XIX, bueno, se empiezan a dar cuenta que no es lo mismo una figura, por decir algo, una escultura del gótico que del románico o que de la antigüedad tardía, es decir, los inicios de la Edad Media. No se pinta de la misma manera en el gótico que 4 o 5 siglos para atrás y así sucesivamente. Entonces, bueno, se empiezan a abrir como distintos periodos. Por eso también en la antigüedad tardía no es lo mismo el arte romano-cristiano que, por ejemplo, lo que se da en la expresión carolingia, la primer renovatio. Por supuesto, quizás lo que voy a decir está de más porque ustedes ya frecuentan este canal, pero la historia no son compartimentos estancos, las expresiones artísticas tanto menos, con lo cual no es que una fecha realmente implica un cambio tajante. Aún así, notamos cambios incluso desde la arquitectura, ¿no? No es lo mismo ver una iglesia gótica que una iglesia románica, porque pues, la románica estaba fundamentalmente en poblaciones rurales, de tamaño pequeño, y una iglesia gótica es un ámbito religioso emplazado en la ciudad. En el gótico se empieza a recuperar, en términos de contexto sociocultural y político, la ciudad, la urbe. Entonces, este concepto de románico, ¿por qué se llama así? ¿Tiene algo que ver con los romanos? Bueno, un poco sí. Se le puso románico porque se entendía que, por ejemplo, en la arquitectura se traían formas todavía persistentes de la Roma imperial, es decir, había caído el Imperio Romano, pero se seguía construyendo prácticamente de la misma manera, bóveda de cañón corrido, arcos de medio punto. Entonces, si bien esto era medioevo, bueno, tenía algo que ver con lo romano. Nombre, románico. ¿Es sinónimo románico de romano? No. Es un periodo concreto histórico de la expresión artística de una parte del medioevo. Entonces, 3 puntitos para cómo podemos caracterizar las artes en este periodo. Bueno, en la arquitectura ya dije, ¿no? Un poco los recursos que se daban en el Imperio Romano. Es cierto que se construían espacios muy chicos, de escasa altura, más bien horizontales, en la medida en que eran construcciones rurales. Pensemos en las iglesias, ¿no? Que son los mejores ejemplos. La pintura, bueno, sí, nos encontramos con una pintura de bordes demarcados, planimétrica, no es una pintura que busque dar sensación de una tercera dimensión. Predomina el fresco, la pintura sobre la pared. Hay muy escasas expresiones que tienen que ver, por ejemplo, con una pintura del temple sobre tabla. Podemos decir que la pintura en este periodo tiene 2 soportes, ¿no? La pared, el fresco, y la miniatura, el libro. No tendrán un trabajo de claroscuro importante, la luz será igual, digamos, en toda la expresión de la pintura. Como ya dije, no se busca una tercera dimensión. El paisaje prácticamente no está. Y por supuesto, predomina la pintura religiosa. Los colores suelen ser
simples, es decir, puros. No son pinturas en las que ustedes van a encontrar mucha tonalidad. Justamente las figuras suelen ser cerradas, es decir, demarcadas, porque al no trabajar sobre un paisaje o sobre un fondo, es decir, sobre otra sensación de dimensión, bueno, hay que destacarlas de alguna manera. Otra cosa que van a notar en términos generales en la pintura románica es la no interacción de las figuras entre sí, caso haya más de una. Es decir, no son historias narradas que impliquen un ritmo de miradas o de gestos con lo que está al lado pintado. Tampoco hay un fuerte principio de retrato. Por ejemplo, las caras suelen ser más bien esquemáticas, lo cual también tiene mucho sentido porque el fresco habitualmente se hacía en las iglesias. Se utilizaba la pintura para decorar las iglesias. Con lo cual hay una idea de idealización de la figura religiosa en la que no necesariamente, por supuesto, tiene que tender a un modelo vivo. Ahora, para mí, lo que tienen que retener de todo esto, la principal característica, es que las artes están integradas. ¿Qué quiero decir? En el románico no se pensaba distinto de la pintura y de la pared, por ejemplo. Arquitectura y pintura eran parte de lo mismo. Uno hacía una pared, la revocaba y la pintaba. Uno hacía una pared y le adosaba un relieve, una escultura. Entonces, las artes, como digo, estaban integradas. Esto se lo tatúan, Románico, artes integradas. Es decir, no hay una separación formal entre escultura, pintura y arquitectura. Puede parecer una novedad, pero no lo es, porque esto va a determinar una forma de entrar al análisis de la expresión artística en este periodo. Sabemos que Cluny, ¿no? La abadía de Cluny, creo que esto lo comenté cuando hablamos de periodos de la historia del arte, que se los recomiendo bastante para situarse en este momento, fue la gran generadora de modelos arquitectónicos y por tanto de pintura y de escultura. Y ahí, desde Francia, Cluny, en el año 910, empieza toda una expansión hacia el sur, hacia los Pirineos, que abarca, por supuesto, España, que va hasta lo que hoy sería, en cuanto a caminos, el Camino de Santiago. Pero no termina ahí, por supuesto, va hasta donde puede llegar. Porque ahora nos vamos a acercar a nuestra entrada analítica del día de hoy. Hoy vamos a tomar preponderantemente el ejemplo de la pintura que se da en esta zona de los Pirineos. El maravilloso, increíblemente fantástico, no sé cómo decirlo, románico catalán. ¿Por qué elegí España y por qué elegí esta zona? Porque tenemos unos ejemplos muy lindos, bastante bien conservados, más allá de que, como dije, hacia el final vamos a problematizar un poco la diáspora que hubo con estas obras. Es como si en esta zona, el Val de Boí, por ejemplo, que espero quienes estén escuchando este canal hayan tenido la maravillosa oportunidad de recorrerlo. Decía yo, para no irme de tema, estas zonas ancladas en pueblitos muy pequeños prácticamente quedaron así, son como un testigo del tiempo. Eso hace que uno recorra y se vaya encontrando con iglesitas muy pequeñas, algunas ancladas en pueblitos muy pequeños, demasiado pequeños, en el que uno tiene que estar, ¿no?, pidiéndole a la señora la llave de la iglesia para poder ir a ver qué hay adentro. Nos quedó como una suerte de museo en estos espacios, de acceso público dificultoso, justamente porque no es tan fácil a veces dar con quien te abra la puerta para poder ver la iglesia, pero que realmente hizo que se conservaran, que no fueran intervenidas. Algo que pasa, por ejemplo, en algunos lugares de Francia, mencioné a Cluny. Bueno, Cluny, de la Cluny románica, poco y nada, habrá quedado un arco y una pared. ¿Por qué? Bueno, porque fueron ciudades que fueron creciendo, tuvieron intervenciones góticas, se reemplazaron las pinturas por retablos, por maderas pintadas, por esculturas, y bueno, queda poco de eso. Aún así, en Francia hay expresiones muy, muy atractivas que algún día deberíamos traer. Y no solamente ahí, sino en otros lugares. Pero me da la sensación de que con esto hoy vamos a trabajar de una manera bastante clara. Y ahora, ya les conté las características generales de la pintura medieval. ¿Con eso vamos a entrar a analizar lo que vamos a ver? No. Vamos a tratar de
entrar desde otro lugar, con otras herramientas. Esta entrada en buena parte es deudora de este libro de Facundo Tomás que se llama Escrito Pintado, en donde él justamente a cuenta de lo que viene desarrollando como tesis, toma como ejemplo Taúl, ¿no? San Clemente de Taúl y sus pinturas y algunos frescos comparativos de iglesias cercanas. Porque la lectura de él me permite justamente mostrar esta integración de las artes a partir de un concepto muy atractivo que tiene que ver con la ventana. Y no estoy loca, ténganme paciencia que la vamos a pasar bien. Entonces, ¿cómo es que vamos a analizar el románico a través de la ventana? Bueno, un poco lo que hace Facundo Tomás es tratar de problematizar un concepto fuertemente arraigado en nosotros, que tiene que ver con el tópico de la ventana de Alberti, ¿no? La pintura es una ventana al mundo, Los lugares comunes son las expresiones más acabadas, asumen en sí los rasgos definitorios profundos de una cultura, devienen depositarios de los valores permanentes, de aquellos criterios que parecen no admitir duda. Condensan puntos de vista repetidamente adoptados y llegan a erigirse en garantías ideológicas de estabilidad del orden reinante. Los tópicos se constituyen en inconsciente de la colectividad que los instaura. Sobre ellos se mantiene un velo de desconocimiento y simultáneamente se les convierte en un punto de arranque de las conductas. Abordaré a continuación la consideración de un tópico que se ha convertido en la imagen de la pintura. La ventana. En 1967, Pierre Francastel se quejaba de él en los siguientes términos. La gran mayoría de nuestros eruditos sigue encerrada en una concepción general del espíritu, según la cual la ventana es una ventana abierta al mundo. A ver, lo que se plantea acá no es necesariamente contradecir a Francastel, sino aprovechar esta idea de la ventana y la típica asociación que nosotros conocemos con la pintura para abordar otros problemas en la historia del arte. ¿Por qué? Porque cuando Alberti ahí en el siglo XV, y le hemos hablado aquí, les voy a dejar el video del Tratado de la Pintura, habla de la ventana, la está usando en términos de metáfora. La ventana representa algo. La pintura se asimila a la imagen de la ventana. Es decir, si digo metáfora, es que estamos hablando de que existe un espacio real y algo que lo representa. Lo que se construye a partir de esto y que muy bien empieza a demostrar Facundo Tomás cuando habla del gótico, es que entonces la pintura adquiere un rasgo absoluto, que es el rasgo de la representación. Lo que está ahí no existe, es ficción. Yo estoy representando algo que está en un otro lugar. Es decir, la pintura desde el gótico viene a ser algo como una puesta en escena, ¿no? Me quedo con esa puesta porque lo real no está ahí. Ahora, en el románico, en lo que vamos a ver hoy, esto no era así. La pintura, las artes, en el románico no representan. Las pinturas presentan. Son parte de la realidad. Esto es algo heredado de la antigüedad. Podemos decir que la antigüedad y las primeras etapas de la Edad Media comparten este pensamiento mágico, por el cual las imágenes no me están trayendo lo invisible, no representan lo inmaterial, sin tiempo, sin espacio. Las imágenes son. ¿Cuándo uno puede decir que las imágenes dejan de ser real? Bueno, cuando aparece el marco. El marco es ese delimitante que separa la pintura del mundo real. Pero hasta el románico no era así. Desde el gótico en adelante, uno entiende a las imágenes como aquello que hace visible lo invisible, que representa una otra cosa que no está, que imita lo visible, entrando en un camino de mediación visual sobre algo que uno ilusiona, ¿no? Uno sabe que lo que está viendo no está ahí. Lo que pasa en la concepción de la pintura del arte románico es que hay una continuidad con el mundo. No es una ficción la pintura, es parte de nuestro mundo. Esto fue un resumen bastante escueto aún así porque hay bastante más complejidad detrás de todo esto, pero si entendemos
que vivimos en un mundo en el que no hay una ficción y una realidad, sino que estas están unidas, quizás nos va a resultar más sencillo abordar la expresión artística de este momento. Nos vamos a San Clement de Taúl, ahí en el Pirineo aragonés, a inicios del siglo XI. La construcción de la iglesia está ahí a caballo entre el siglo XI y el siglo XII. ¿En qué contexto estamos? En aquel que implica la reconquista. Tenemos que pensar que buena parte de la península estaba tomada por el mundo musulmán. El territorio cristiano era pequeñísimo, por eso también estas expresiones se dan mucho al norte y no tanto hacia el sur. Cada espacio que se lograba reconquistar implicaba la construcción de una iglesia a las que, hay que decirlo, se les da una jerarquía enorme. De hecho, uno ve que hay construcciones que tienen rangos de basílicas y dice, ¿por qué si acá no hay nadie o hay poca gente? Bueno, porque en ese momento era la forma de decir, ok, esto ya es parte del mundo cristiano. Hay que darle importancia porque hay que hacerle el aguante a esta gente que está luchando contra el infiel. La iglesia actuaba como poder terrenal, ¿no? Como plantar una bandera de decir, ok, esto ha sido reconquistado. Y por supuesto, el templo y su decoración de alguna manera representaba el poder de aquel que lo había conquistado. A medida que se van recuperando territorios y se va más hacia el sur, bueno, estos primeros espacios de reconquista de la zona de los Pirineos van quedando aislados, ¿no? Como por ejemplo el Val de Boí, que es donde está esta iglesia, y otras dos más que son una joya. Y claro, cuando uno piensa en San Clement de Taúl, capaz que no la piensa desde afuera, ¿no? Este prototipo de iglesia románica de planta basilical, con 3 naves, muy pequeñas, separadas por columnas, maderas a 2 aguas, la cabecera con ábside y una torre campanario, absolutamente sencillita. Cuando uno va para adentro, se encuentra con esta Majestas Domini, que como dije es como la imagen del románico, ¿no? Este Cristo en majestad, que es absolutamente icónico al día de hoy. En la bóveda del ábside tenemos el tema principal, por supuesto, ¿no? Que es este Cristo en majestad, que está ahí rodeado con una mandorla y símbolos de los evangelistas y los ángeles. Esta iglesia fue consagrada en el año 1123. Como era habitual en las iglesias de esta región, las iglesias catalanas, tenemos 3 niveles, ¿no? El superior, ocupado por la Majestas Domini, las 4 figuras que por supuesto están representando al tetramorfos, un libro, un águila, un toro y un león, cada uno con su titulus, ¿no? Que significa los 4 evangelistas. Y luego 2 ángeles más, ambos con 3 pares de alas. El tema de las representaciones angélicas en este momento también es muy atractivo, ¿no? Los 2 ángeles de la parte inferior, así como el toro y el león, están como envueltos por un círculo, ¿no? Están destacados. El Pantocrátor, además de estar rodeado por todo esto, por esta mandorla, tiene levantada la mano derecha en signo de bendición y sostiene con la izquierda un libro abierto. En ese libro se lee Ego sum lux mundi. Por eso también está la discusión si es realmente este Pantocrátor aquel Jesús que imparte justicia o el que bendice. Los pies de Jesús están apoyados en el semicírculo, que tienen, ven ustedes, una decoración vegetal. Esto se entiende iconográficamente, bueno, como una visión apocalíptica, con lo cual acá medio que bendice, pero también te pone los puntos, Jesús. Esos deditos servirían para las 2 cosas, ¿no? Ahora, si estamos hablando de una representación en 3 niveles, esto que acabamos de mencionar es el mundo celestial. Aquí ya me paro un segundo. Mundo celestial, es decir, entonces esto está representando algo. Aldi, dijiste que acá no hay representación. Acá, simbolizante y simbolizado son lo mismo. Eso significa que Dios está ahí. Incluso si lo entendemos desde un momento cultural en el que se empieza a recuperar el platonismo, todo lo material es la expresión de una realidad espiritual. Lo visible, las formas materiales son las que presentan la belleza. Como digo, esto es parte de un pensamiento mágico heredado desde la antigüedad, ¿no? Cuando uno pensaba en la estatua del faraón, no era la estatua del faraón, era el faraón. Por eso, justamente, ¿no? Las damatio memoriae, es decir, golpear, borrarle la cara a alguien, a una estatua, era de alguna manera asesinarlo. La religiosidad griega, la religiosidad romana,
era así. Si yo pensaba en un dios, en una deidad, y aparecía un pájaro, ese pájaro era la expresión del dios que me estaba mandando el mensaje que yo le estaba pidiendo. En ese sentido, Huizinga, por ejemplo, era un clásico, ¿no? Cuando habla de la Edad Media, dice: la Edad Media tiene un pensamiento a través de la esencia. ¿Cómo decirlo? El del siglo XII es un ambiente espiritual en el que no hay cosas invisibles, porque todo puede ser presentado en la realidad. Con que esté el símbolo, eso ya es. Y esto lo podemos ver en el ábside de San Clement de Taúl. Este mundo está expresado allí. Esta pintura con esencia celestial está representado en las cosas terrenas. Es decir, aquí no tenemos una separación entre cielo y tierra. El cielo está presente porque está ahí pintado. Lo divino manifestado en la materia. Es decir, es muy atractivo porque quien estaba ahí sentado estaba viendo el cielo, estaba viendo a Dios y Dios lo estaba mirando. Porque dijimos, las figuras no interactúan entre ellas, pero sí interactúan con quien la está mirando. Por lo tanto, ese templo está presidido por aquel que está en la mandorla, por el Pantocrátor. Y desde allí domina todo, y todos deben venerarlo a él. Y además imaginar el susto que le daría a los fieles, ¿no? Porque era el Pantocrátor, ¿no? Iba a impartir justicia en cualquier momento. Dijimos, visión apocalíptica. Entonces, el hombre de la Edad Media ve a las imágenes como realidades tangibles. Ellos intuían ahí el poder de Dios. Eran susceptibles de recibir su presencia, porque allí estaba. De la misma manera que ellos podían pedir como fieles ante Él. Y de allí, por supuesto, también la importancia de la idea del pecado, porque este Dios al que vos le podías pedir también te podía castigar. Era algo muy palpable, muy vivible, muy tangible en cada una de las cosas de la vida. Seguimos un poquito más. Debajo del nivel superior, una pequeña franja, tenemos un nivel intermedio. Vean ustedes a la altura de la ventana, sostenido ahí por dos columnas delgaditas, ¿no? Tenemos a María y a 5 apóstoles, ¿no? Tomás, Bartolomé, Juan, Santiago y Felipe. De hecho, los nombres, por si quedaba alguna duda, están escritos sobre las cabeceras, en esa franja que separa justamente del nivel superior. Y en el nivel inferior, que hoy por hoy quedan restos, es muy difícil de ver, bueno, se muestran ahí unas cortinas típicas. Se entiende que esta pintura obviamente originalmente había llegado hasta el suelo, hasta detrás del altar, donde justamente se oficiaba la misa. Si arriba, en el nivel superior, tenemos no solo el Pantocrátor, sino también a los evangelistas en este nivel celestial que adquieren formas tetramorfos, el nivel intermedio, ¿qué nos está presentando? A personajes que habían existido en la Tierra y que ya gozaban de ese nivel superior, que estaban en el más allá. Es decir, cercanos al Creador. ¿Por qué? Por virtud de sus méritos. Obviamente, no habían pecado. Habían hecho las cosas bien en el mundo y entonces estaban ahí colocados en una posición más que cercana. ¿Qué nos presentan estos símbolos reales para el mundo medieval? Bueno, la voluntad de perfección humana. Aman a Dios, tanto en su existencia terrena como allí donde están ahora. Entonces, ¿por qué están allí? Y porque están en el paso intermedio. Son nuestros mediadores. Ellos hacen de puentes entre ese cielo que estamos mirando, con el que necesitamos interactuar, y lo que pasa aquí en la tierra. Es muy interesante porque hoy por hoy se arrastra un poco esta idea, ¿no?, de los santos como mediadores, como aquellos que nos permiten conectarnos con Dios. Los 6 personajes, vean ustedes que están pintados de manera frontal, de pie, es decir, los diferencia figurativamente del Pantocrátor, también su tamaño, ¿no? Son bastante más pequeños, hay una jerarquía aquí, pero están así, como el Pantocrátor, mirando a la Grey, mirando al pueblo que tienen enfrente, que fue a la misa. De alguna manera se hacen eco de la misma mirada del Pantocrátor. Subrayan su presencia, provocan un impacto más fuerte, ya no me mira ni más ni menos que Dios, sino también todos los que ya están cerca de Dios. Incluso ven ustedes que cada uno está enmarcado por un arco de medio punto, por 2 columnas pintadas, lo cual hace que estos personajes estén ligados a la arquitectura de la iglesia.
Es decir, la pintura, como dijimos, no es algo separado. Estos personajes, que son presencia real, están incluidos en la iglesia, en la propia arquitectura. En este nivel pasa algo muy, muy atractivo. Tenemos en el centro a la Virgen y los apóstoles, ¿no? ¿Y qué más tenemos ahí? Una ventana estrecha, delgada, se abre desde el exterior hacia el interior de manera escalonada y es la fuente principal de luz del ábside. No es una luz muy potente, por supuesto, porque es una ventana relativamente pequeña, pero deja entrar el brillo de afuera. Entonces, ¿qué es esa ventana ahí? Es parte de la arquitectura, es parte de la composición pictórica. No es otra cosa. La ventana es parte de la pintura. Es decir, nada que ver con el proceso, digamos, gótico-renacentista, en donde una cosa era metáfora de la otra. Aquí la ventana es parte. ¿Por qué? Porque la ventana hace aquí de presencia real. Podría ser un santo más. Es aquella que conecta todo y es una realidad pictórica. A ver, si lo pensamos en un sentido arquitectónico funcional, claro, el sentido era que entrara luz al templo. Un templo oscuro, bajo, pequeño, con lo cual tenía que favorecer la claridad dentro del lugar y que se viera, por supuesto, todo lo que estaba pintado. Pero, dice Tomás, sería erróneo considerarla exclusivamente desde ese ángulo. Como ya se ha podido comprobar, todos y cada uno de los elementos que aparecían en una obra románica se hallaban en una especie de encrucijada entre las categorías de lo real y lo simbólico, configurando conjuntos que solo pueden ser cabalmente comprendidos como simbiosis de ambos. La luz fue un elemento precisamente en el cual se construyó todo un pensamiento, toda una tradición de pensamiento, de los neoplatónicos en adelante, también Agustín. La iglesia, la religión, esto no les va a sonar raro, usa mucho la metáfora de la luz, desde siempre. Incluso, esto es muy lindo, porque por los mismos años en los que San Clemente de Taúl empieza a funcionar como iglesia, Honorio de Autum escribía en su Gemma Animae lo siguiente: las transparentes ventanas que dejan fuera la tempestad e introducen la luz son los doctores que resisten la tormenta de las energías e infunden la luz a los fieles de la iglesia. El cristal en la ventana, a través del cual nos son arrojados los rayos de luz, es la mente de los doctores que contempla enigmáticamente lo celestial como en un espejo. Honorio, un grande, nos viene a dar el ejemplo perfecto. Esa ventana no es una ventana que deja entrar luz y nada más. Son los doctores de la iglesia, son los que nos iluminan. Si uno lleva esta idea metafísica de la luz medieval a lo que acabamos de ver en San Clemente de Taúl, es exacto. Porque además, si recuperamos lo que acabo de leer, no dice la ventana representa a los doctores, dice la ventana son los doctores. Verbo ser. Ser, como si uno lo pensara en inglés, implica estar. Si volvemos a nuestra pieza, este esquema tripartito les va a servir para pensar, creía yo, la casi totalidad de los ábsides románicos catalanes, en donde van a ver que siempre está la alineación con una ventana que es parte de alguna manera de la representación. De hecho, otro ejemplo maravilloso es este ábside de Santa María de Moore, que hoy por hoy vean ustedes que está en el Museo de Bellas Artes de Boston. Si pensamos en Santa María de Moore, estamos hablando del 1069, cuando fue fundado, con lo cual estamos hablando de una expresión un poquito anterior. ¿Y qué nos encontramos? Aparece, ¿no?, en ese cuarto de esfera una representación celestial y en el hemiciclo, alineados con las ventanas, el colegio apostólico y otras figuras que también están intermediando entre lo divino y lo humano. La parte inferior al altar por una decoración, es decir, ya la parte nuestra, en donde estamos todos con los pies asentados, ¿no? Es muy interesante cuando uno empieza a notar esto, cómo la ventana es parte de los que están presentes ahí, ¿no? De hecho, en Santa María del Moore hay una cosa muy atractiva, me detengo un segundo nada más, en tanto novedad iconográfica, ¿no? En la ventana de la izquierda la luz está rodeada por arriba por una
representación de la bóveda celeste, que se entiende que responde al versículo de Isaías: Él expande los cielos como un tul y los ha desplegado como una tienda que se habita. Y también del Apocalipsis, ¿no? El cielo fue retirado como un libro que se enrolla. La bóveda está sostenida por 2 atlantes colocados en las bajadas, en los derrames laterales, que semejan desplegar y enrollar al mismo tiempo. Y en la ventana central está Caín y Abel. Desde los derrames laterales ofrecen respectivamente un cordero y una maceta con trigo, ¿no? Lo que ofrendó cada uno. En la tercera ventana, también bajo la bóveda celeste, Caín mata a Abel. En el derrame izquierdo y en el derecho, la Dextera Domini representa a Caín. Era una suerte de prefiguración, por supuesto, este asesinato, de la pasión de Cristo. Pero vean ustedes cómo todas estas figuras están situadas en torno a las ventanas. Cada ventana habilita la aparición. Por eso decimos que en la decoración de la iglesia románica, la pintura es arquitectura. Las ventanas se suman desde la arquitectura a la composición pictórica, por lo tanto, son parte de lo mismo. Y todo nos lleva a una presentación de lo real, un simbolismo unificado. Pero volvamos a San Clemente de Taúl. Tenemos la figura de la Virgen, me interesa esto, que está al lado de la ventana. María tiene en la mano izquierda, tapada con el manto a la manera bizantina, ¿no?, un cuenco con un líquido rojo del que salen rayos. Esos rayos luminosos se conectan con la luz de la ventana. Y eso se conecta con la proclama Ego Sum Lux Mundi, del libro que tiene el Pantocrátor. Es decir, hay una relación complementaria entre la luz, María y Cristo. Y la madre de Cristo es la que ofrece la luz a la Grey, ¿no?, a los fieles. ¿Por qué? Porque ella dio a luz al Salvador de la humanidad. Ese cáliz que tiene María no solamente representa la Eucaristía y cómo ella traslada la luz, sino también está representando al otro cáliz, al que, para entendernos entre nosotros, vamos a decir real, el que tiene el sacerdote. Es un refuerzo de lo que pasa en la misa. Cuando el sacerdote se para ahí y levanta el cáliz en la misa, queda superpuesto al cáliz de María. Entonces todo tiene sentido en el aspecto religioso, ¿no? Se conecta la escena del mundo que uno está viviendo con lo que tiene ahí adelante. No es algo separado, es algo entrelazado. A mí me apasiona esto y me gusta compartirlo, porque a veces cuando uno piensa en el románico, en estas iglesias tan chiquitas, tan rurales, se habla de oscuridad, se habla como de lugares sombríos, y en realidad vean ustedes cómo está todo pensado en torno a la luz. Como en San Clemente de Taúl, la ventana es la que conecta el nivel intermedio con el nivel superior. Y de allí a la Grey. Porque además, vean ustedes, la Maiestas Domini, es decir, este Cristo Pantocrátor, está sobre la ventana. María y los apóstoles acceden a esa santidad y además ayudan a que esa luz se derrame sobre los fieles. Vale decir, hay una intimidad tan grande en las iglesias románicas, en donde todo interactúa como si fuera un solo cuerpo en algún punto. Todo es tan real y tan palpable que solo entrando al análisis de esta manera me parece que podemos entender un poco más la mirada sociocultural y religiosa del momento, más que decir figuras recortadas, planimétricas, etcétera, etcétera. Son espacios para abordarlos a veces con otro tipo de lenguaje y con otro tipo de recursos. Hablar de románico en algún punto es justamente pensar que el cielo y que el arte no está separado de la naturaleza. No era un momento cultural en el que estas cosas estuvieran divorciadas. Y algo que nos vamos a chocar cada vez que hablemos de románico. ¿Y quiénes eran los artistas? Maestros que la mayoría de las veces no tienen nombre, pero podemos hablar del maestro de Taúl, o del maestro de tal o de cual, porque a veces se van detectando recursos similares en distintos lugares donde pudo haber actuado un mismo maestro con sus obreros. De hecho, si les gustaría y si les interesa el románico, podemos ampliarlo esto muchísimo, sobre todo la parte de escultura y relieves, que son una maravilla. Porque los mensajes son... A ver, se ha perdido mucho el código de muchos de los mensajes. Nos cuesta entender el románico, pero son muy, muy atractivos. Y luego
recorrer y tratar de ver la mano de un mismo maestro en distintas expresiones. Ahora, ¿por qué esto se pierde en un momento? Decimos, a partir del gótico se empieza a pensar distinto. Bueno, porque se expresa distinto. Les voy a citar algo. Las vidrieras que están en la iglesia, por donde no pasan el viento y la lluvia, pero sí transmiten la claridad del sol, significan las sagradas escrituras, que repelen lo que es nocivo y nos iluminan. Estas vidrieras son grandes en el interior y estrechas en el exterior, porque el sentido espiritual es de comprensión más amplia que el literal. También por las ventanas se entienden los 5 sentidos del cuerpo, que deben reducirse en el exterior para que ni la muerte penetre a través de las ventanas, ni las vanidades las atraviesen, y así se perciben interiormente con más fuerza los dones espirituales. ¿Qué es lo que pasa acá? Que las ventanas ya no son, las ventanas representan, las ventanas significan. Se deja de usar el verbo ser. Se entra en el mundo de la representación. Pasamos de la metonimia a la metáfora. Ahora, porque todo esto ya tuvo su carga teórica, vamos ahora un poco a la cosa anecdótica, pero que también hace a nuestro campo, ¿no? Estas piezas maravillosas, y también todo el románico en general, como decía, tienen serias dificultades de interpretación porque hemos perdido mucho del código. Con lo cual, este ejercicio de estudio como el que acabo de recuperar es fundamental. Si no, lleva a lo que sucedió durante mucho tiempo, que fueron expresiones artísticas dejadas de lado por entenderlas primitivas, básicas, sin sustancias, que no hacían ningún tipo de honor al arte, a un arte que siempre lo leemos desde el Renacimiento. Y como verán, hay mucha sustancia, no hay nada de primitivismo, sino que lo que tenemos que hacer es tratar de estudiar mucho y de recuperar qué es lo que pasaba allí, lo cual implica, un ejercicio de humildad, ¿no? Hay que tratar de reponer cuál era el objetivo. No hay arte bueno o malo. Hay un arte que depende del momento histórico, tiene objetivos, apunta a cosas distintas. Este arte, como dije, fue dejado de lado y despreciado durante muchísimo tiempo. Y de repente se empieza a recuperar o empieza a aparecer algo atractivo en él a partir del siglo XIX. Y acá nos metemos en la cosa anecdótica, un poco tristona, pero es interesante. Siglo XIX, constitución de los Estados-nación, búsqueda de identidad. ¿Qué me diferencia a mí como pueblo de otros? Buena pregunta. Entonces, se empieza a relevar, por ejemplo, en España, que es el caso al que nos estamos dedicando hoy. Bueno, ¿qué había? ¿Qué había en España? ¿Qué había en el interior? ¿Qué hablaba de lo nuestro? ¿Qué hablaba de la identidad española? Y salen, ¿no? Muchos investigadores, artistas, a hacer enormes procesos de relevamiento, por supuesto con distintas miradas, ¿no? Algunos decían, todo esto es nuestro y vale, otros decían, no, descartemos lo que no es tan bueno y dejemos lo mejor, así nos destacamos frente a los franceses, a los ingleses, etcétera, etcétera. Pero bueno, mirada va, mirada viene, lo importante es que se empiezan a recuperar estos espacios. A algunos de estos lugares no se les dio en su momento la jerarquía que hoy por hoy tienen. Y además, en muchos casos había un cierto espíritu centralista. No es lo mismo lo que podía entender como un monumento válido a alguien que venía de Madrid, enviado por el gobierno, que es lo que podría entender, por ejemplo, no sé, un catalán que vivía en la zona del Val de Boí. En el caso de esta zona, justamente, hubo pioneros muy importantes, ¿no? Como Domenech y Montaner, junto a otro capellán e historiador, Joseph Gudiol, que se dedicaban, ¿no?, a juntar las estatuillas, a inventariar lugares, a recuperar objetos incluso litúrgicos de estas iglesias que estaban semi-abandonadas. Y a la par que se daba todo esto, también había muchos poderosos, nuevas burguesías industriales, muchas americanas, con dinero, que querían ir y comprarse todo. A medida que se relevaban y se daban a conocer espacios, empezaban a pulular estos interesados en comprar todo esto por 2 mangos, literal, y llevárselo y hacer ventas a otros museos, por ejemplo. O más, no sé, armar sus propias colecciones, por supuesto. ¿Se imaginan, para ponernos un poquito en contexto, que esto fue un trabajo muy arduo? Hay lugares en donde se llevaba a lomo de mula, trasladar, registrar, pertrecharse, fue toda una aventura. ¿Se imaginan ustedes cuando llegan al Val de Boí y ven, por ejemplo, esta pieza del Pantocrátor? Se quedan viscos. En tanto recuperación y misión fue un éxito rotundo, se inventarió prácticamente todo, pero
En el mismo momento empiezan los problemas con los coleccionistas privados, porque eran bienes que no estaban protegidos, que la gente tampoco valoraba tanto porque la verdad es que le habían metido en la cabeza que eso era porquería, que no era arte del bueno. Y ante una iglesia que necesita recursos o un pueblo que necesita recursos, se empezaron a vender. Fue una diáspora atroz. Al punto tal, por ejemplo, me voy a centrar en Cataluña, en 1907, las autoridades culturales empiezan ellos mismos a comprar piezas para que no se fueran todos al exterior. Propuso un viaje de exploración y compras hechas directamente a los poseedores de los objetos que pudieran interesarnos, tal como lo hacían los anticuarios. No sin dificultad, llegamos a romper las costumbres de los párrocos, de las míseras iglesias pueblerinas, a vender sin responsabilidad a los anticuarios los objetos más o menos maltrechos, abandonados en el polvoriento desván. Esto recordaría unos años más tarde, ¿no? Joaquín Folch y Torres. Incluso un mismo personaje importante, azucarero, él, de Barcelona, Lluís Planduria, generó unos problemas bárbaros porque el tipo competía fuerte económicamente y se armó de una colección de arte medieval en su casa impresionante. El tipo se les anticipaba con más dinero y les compraba todo, era el que más competía con el Estado. Ahora, la gran señal y el gran escándalo se empieza a armar cuando aparece un coleccionista llamado Ignacio Polak, un en realidad anticuario americano de origen polaco, que por 1919, a que no adivinan por dónde pasan, por una iglesia que hemos citado recién, hace unos minutos, Santa María de Mur. ¿Y qué hace? Compra los murales del siglo XII, esos que vimos en el Museo de Bellas Artes de Boston. Se trajo unos obreros italianos, levantó las pinturas de la pared y se las llevó a casa. Cuando se entera la Junta de Museos que no sabía nada, entran en pánico. Polak le había vendido esto a nuestro empresario azucarero catalán, y este se lo había ya prometido y vendido al Museo de Bellas Artes de Boston. Por supuesto, las autoridades culturales ahí trataron de frenar la transacción, pero no pudieron. Y ahí se empieza a apurar la adquisición por parte del gobierno y las autoridades culturales catalanas principalmente. Bueno, ¿no? Tratar de negociar con todos los obispos, curas que andaban por ahí, para que no se fueran al exterior todos estos murales, porque parecía que cualquiera venía, los compraba, levantaba la pared y se la llevaba. Y por supuesto había pánico de que esto pudiera suceder con la obra que vimos hoy, que es lo que estaba en San Clement de Taúl. Y justamente con San Clement de Taúl, con Santa María de Taúl y con San Joan del Val de Boí, digamos, con todas esas iglesias, se tomó una decisión drástica. Y es que se compraron esas piezas, se las quitaron de los templos y se llevaron al museo. Hoy, por ejemplo, el Pantocrátor original está en el Museo de Bellas Artes de Barcelona. Uno puede pensar que en algún punto fue una historia feliz porque se recuperaron estas piezas en el sentido de que no se perdieron en el exterior. Sí, pero es cierto que fueron sacadas de su contexto original. Y en ese debate estamos al día de hoy, ¿eh? Todavía hay voces que dicen, bueno, las tendrías que haber, no sé, comprado, pero no moverlas de ahí. Tendrías que haberte dedicado a mantenerlas en el sitio y a conservarlas. Otros dicen, bueno, ¿quién iba a garantizar que se pudieran conservar, etcétera, etcétera? Porque es cierto que estas iglesias están activas, son lugares de culto y demás, ¿no? Pero bueno, curiosamente, nuestro personaje siniestro del día, que es este tal Lluís Planduria, en 1929, con la crisis financiera, entra en bancarrota y tiene que vender buena parte de su colección. Con lo cual, bueno, de alguna manera muchas piezas se recuperan para el Estado. Y justamente a cargo de estos debates que venía mencionando, de sacar las obras de su contexto original, bueno, durante mucho tiempo, por ejemplo, San Clement de Taúl tuvo una copia. Era una copia que se estaba degradando porque estaba pintada sobre yeso. Hoy por hoy se ha retirado esa copia antigua, se hizo un proceso muy atractivo de restauración, que por otro lado permitió recuperar restos de la pintura original que se habían conservado detrás de los muros del ábside, y se hace una suerte de animación, en tanto, digamos, proyección de videomapping, que implicó todo un estudio muy atractivo sobre el altar mayor, y de alguna manera uno puede vivir el esplendor, ¿no? de ese sitio con todas las imágenes que de alguna manera no están conservadas in situ, pero que las reproducen de una forma muy fidedigna y trabajada muy a conciencia, digámoslo así. La verdad es que igual al día de hoy
Las personas que viven en el Val de Boí, se sienten propietarias de las piezas que están en los museos y el reclamo continúa. Por supuesto, se imaginan que 100 y pico de años después tenemos una mirada muy distinta y se entienden estos reclamos. Pasamos de la incipiente categoría de patrimonio ahí que se estaba desarrollando en el siglo XIX, a la vez que ya se estaba expoliando todo, a una mirada hoy por hoy de, qué es lo que pertenece a cada pueblo y cómo gestionar estos bienes a la vez que conservarlos. Hasta aquí la entrada del día de hoy. Tuvimos un poco de todo, un poco de teoría, un poco de aventura al final. Espero se hayan entretenido, espero les haya aportado algo, aunque sea una mirada distinta para encarar el arte románico y tratar de apreciarlo en su justa medida y en tanto lo que realmente buscaba representar. Para mí es un periodo súper fascinante, a veces un poco difícil de trabajar porque uno tiene que incursionar un poco más en la teoría, ¿no? No son aspectos que usamos frecuentemente para abordar cualquier obra de arte desde el gótico en adelante, entonces es un poco más complicado. Entonces, me callo de una buena vez. Ya saben, si les gusta este contenido, me regalan un like, no olviden de suscribirse al canal, contactos de redes y página web por aquí, todo en la caja de descripción. Nos vemos el próximo viernes. Voy a estar muy ansiosa leyendo vuestros comentarios, a ver qué les pareció esta entrada y si les gustaría que sigamos incursionando en el románico. ¡Adiós!